A ver, ya la clase 14 no les falta nada ya. ¿Ya? Entonces, miren, este, este pequeña diapositiva, ¿no? Es un pequeño resumen, ¿no? Donde nos menciona las 15 estrategias sanitarias nacionales, ¿ya? Entonces, no nos vayamos a confundir con la simple palabra estrategias con estrategias sanitarias nacionales, ¿ya? Ahora, vamos a conocer en esta clase un poquito cómo es que se concebió todo esto, ¿no? Para qué fue concebido, ¿ya? Pero específicamente vamos a hablar de inmunizaciones. Ahora, eh, ¿qué es la inmunización, no? Ya el proceso de inmunización, la actividad de salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos dos ciclos. Aunque se admite que las vacunas no son completamente eficaces, constituyen las intervenciones más seguras en salud, ¿no? Creo que todos hemos pasado momentos difíciles, ¿no? Con lo que es la pandemia. Hubieron múltiples, como se dice, esfuerzos de soluciones, ¿no? Recuerden que en un primer momento era, pues, evitar el contacto, ¿no? Eh, Se podría decir, alejarse socialmente de todos, estar en los domicilios. Imagínense cómo se paró la economía, imagínense cuántos muertos han habido, a pesar de que por ahí podríamos estar utilizando, pues, diversas sustancias para desinfectar, ¿no? Diversas cosas, equipos de protección personal para protegernos, pero aún así eh, fue muy difícil hasta que se logró qué cosa, ¿no? El diseño de una vacuna, ¿no? Más o menos segura, más o menos eficaz, ¿no? Al alcance de todos, ¿no? Y una vez que esas vacunas llegaron y se inmunizó a esta población susceptible, recién pudimos nosotros controlar y salir de todo ese encierro en el que vivimos varios meses, ¿no? Entonces, ¿qué más prueba de lo que hemos vivido hace poco, ¿no? Por más que haya detractores, por más que hayan personas que dicen que no, que ha sido por ahí un invento, que por ahí te están aplicando cosas para controlarte, ¿no? ¿No? Se reconoce que no son 100% eficaces. Recuerden que las primeras vacunas, ¿no? Las chinas decían que tenía 60%, 70%, de las 100 personas, solamente 60-70% por ahí podían quedar protegidas, ¿no? Pero todo eso fue mejorando, mejorando, ¿no? Por ello también que no solamente es una sola dosis, a veces hemos visto que nos hemos colocado varias dosis para tener una buena inmunidad, ¿no? Una buena respuesta inmunitaria. Pero acá viene lo otro, ¿no? Esto es el costo, ¿no? El diseño, costoso, ¿verdad? Pero a las finales eso se reparte en toda una población, ¿no? Entonces, ¿cuánto en la actualidad podría costar salvar una vida, ¿no? Una vida, se podría decir, no tiene precio, ¿no? Y ahorita las vacunas que han sido elaboradas ya ha disminuido el costo. Quizás en un primer momento eran muy costosas porque recién había la introducción, ¿no? Pero en la actualidad sabemos que está al alcance de todos, ¿no? Al alcance de todos. Y así con cualquier vacuna. Imaginémonos cómo fue hepatitis B, ¿no? Cuando recién hubo la introducción, ¿no? Igualito, ¿no? La gente iba, quería pagar su dinero para protegerse, ¿no? En la actualidad gratuita, ¿no? Veamos cómo es del papiloma virus. Se comenzó con las niñas, ¿no? Ahora ya tenemos una población ya adolescente que también puede ser protegida, ¿no? Desgraciadamente todavía no abarca a la población adulta, ¿no? Y hay muchos adultos ya mayores de 19 años, 20 años, que quisieran vacunarse. ¿Y cuánto está una vacuna? ¿No? Es costosa, pero esa inversión vale la pena, por supuesto, ¿no? Porque con una vacuna estamos nosotros previniendo qué cosa en el caso del papiloma virus humano, el cáncer, ¿no? El cáncer provocado por el papiloma virus humano. Igualito la vacuna contra la hepatitis, ¿ya? Entonces, más, como se dice, muestra de lo que es un mayor costo-beneficio y costo-efectividad, lo tenemos enfrente, ¿no? No habría mucho que decir. Ahora, otra de las, se podría decir, pruebas de que es una estrategia y una actividad de las más importantes, ¿no? Es la erradicación de enfermedad, ¿no? Eh, Se diseñó su vacuna, ¿no? Y se podría decir a finales de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Se logró erradicar la viruela, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si antes, ¿no?
en el siglo pasado y hace mucho tiempo, ¿no? Mucha gente, ¿no? Murió a causa de la viruela, ¿no? Pues es así que se logró erradicar, se logró eliminar, desaparecer. Claro, ¿no? Hay laboratorios grandes de países desarrollados que mantienen todavía, ¿no? Se podría decir, el virus, se podría decir, en laboratorios, con fines probablemente de investigación, ¿no? Pensemos así, ¿ya? Pero a nivel, se podría decir, poblacional, no hay ninguna transmisión, logró erradicarse. La poliomielitis, ¿no? Desgraciadamente, no se ha logrado erradicar, estamos en un proceso de eliminación en el Perú, un proceso de eliminación, ¿no? A nivel de toda América, ¿ya? Todavía hay focos a nivel internacional, ¿no? Donde todavía hay casos de poliomielitis, ¿ya? Entonces, no podríamos hablar nosotros aún de una erradicación, nosotros estamos en un proceso de eliminación. Y si hay en otros lugares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento podría haber la introducción del virus a nuestro país. Por el poliovirus salvaje fue en el año 91. Eso sí, recordar, por favor, ¿ya? A nivel del Perú, ¿no? En el departamento de Junín, notificado por la Direza Junín, ¿ya? Ahora, que hayan habido casos por ahí post-vacunal, ¿no? Entonces, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero del poliovirus salvaje en el año 91. Ya. Ahora, como cualquier estrategia sanitaria, ¿no? Se habló de que debe de tener su partida de nacimiento, ¿verdad? Entonces, estas son las resoluciones ministeriales de creación, ¿ya? Entonces, además, además, ¿no? Cualquier actividad que se realice a nivel nacional también debe de tener un respaldo jurídico, ¿no? Y esto nos da, ¿qué cosa? Las resoluciones ministeriales, ¿no? Entonces, miren, el año 2018 se aprueba una norma técnica 141, esto es del año 2018, ¿no? Aprobando un esquema nacional de vacunación, ¿ya? Entonces, en la actualidad, vamos a ver un poquito más adelante, todo tiende a cambiar, todo tiende a mejorar. En el año 2018 no teníamos COVID, ¿no? En el año 2018, por ahí teníamos otro esquema de vacunación. Ahora el esquema de vacunación ha ido mejorando, ¿no? Incluyendo nuevas vacunas, ampliando a poblaciones algunas vacunas también, ¿ya? Entonces, pero todo tiene una resolución, ¿ya? Ahora, siempre se habló eh, o siempre se denominó a lo que es las vacunaciones, estrategia sanitaria, en sí no, ¿no? Entonces, pero ya en el año 72, como vemos, se creó lo que se llama el Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Programa Nacional de Inmunizaciones o Programa Ampliado de Inmunizaciones, ¿no? Antes se conocía lo que es esta estrategia como PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones o Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Esto, o con este nombre, existió hasta el año 2001 y es ahí donde ya todo comienza un poquito a cambiar, ¿no? Ya los programas que eran, se podría decir, actividades más verticales, ¿no? Ya dentro de un programa de atención integral de salud pasan a denominarse estrategias sanitarias nacionales, ¿no? Sabemos que los programas, en su primer momento, nacionales de salud, fueron la respuesta, ¿no? A los problemas de salud pública, ¿no? Las enfermedades inmunoprevenibles, problema de salud pública. La tuberculosis, problema de salud pública, ¿no? Entonces, se llamaban programas nacionales, ¿no? Pero ya se vio de que no se podía ser tan vertical, ¿no? Porque la salud no tampoco es vertical, no basta simplemente con inmunizarlos, ¿no? Eso trae una serie, o en su entorno hay una serie de actividades, ¿no? La persona no vive sola, la persona vive dentro de un núcleo familiar, dentro de una comunidad, ¿no? Entonces todo se tiene, se podría decir, que tomar
o todas las actividades, ¿no? También tomando en consideración a esos agentes, ¿no? Tanto a la familia, tanto a la comunidad, ¿no? Por eso ya se comenzó a trabajar de una manera integral dentro de los programas de atención integral. Y así se denominó o cambió de nombre a estrategias sanitarias, en este caso Nacional de Inmunizaciones. Entonces, en el 2024 ya se crea la estrategia, el 27 de julio, ya con este nombre, ¿no? Y el objetivo de toda esta estrategia es no solamente, como dije, los programas eran verticales, ¿no? Ya como estrategia se le da bastante importancia a lo que es la atención de lo que es promoción y protección de la salud, ¿no? Y en este caso, la estrategia justo calzaba ahí, ¿no? No solamente vacunarlos, sino también promover, ¿no? De que la persona sea responsable y lleve a sus niños, ¿no? A vacunarlos, ¿no? Entonces, y se crea esto, promoción y protección de la salud en los niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil y población en riesgo, ¿no? Entonces, como vemos, ahí está la estrategia sanitaria focalizando a las personas con mayor riesgo de enfermarse de estas enfermedades inmunoprevenibles. Menores de 5 años sabemos por qué, ¿no? Su sistema inmune está en desarrollo, ¿no? Ya comienza la socialización, salen ya del núcleo familiar a los colegios, a los nidos, ¿no? Entonces hay una mayor exposición. Mujeres en edad fértil, ¿no? También sabemos que es una población bastante importante, ¿no? Ya las mujeres en edad fértil van a ser madres, ¿no? Van a tener productos, ¿no? Niños, entonces también es una población. La población en riesgo, ¿no? Van a haber ciertas profesiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos una población en riesgo, lo que nos dedicamos a la salud, ¿ya? Van a haber enfermedades inmunoprevenibles que también debido a se podría decir, debido a ciertas actividades van a tener mayor riesgo de enfermarse de alguna enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Entonces, y todas aquellas que podrían enfermar o contagiarse de alguna enfermedad inmunoprevenible, ¿ya? Entonces, ¿no? Esta es una norma técnica de aquel entonces, 2013, fue aprobada una norma técnica, vamos, como le dije, vamos a ver cuál es la última norma técnica, ¿ya? Entonces, todo documento tiene que tener un objetivo, ¿no? Entonces, esta norma técnica trata, se podría decir, de desarrollar las acciones con eficiencia y eficacia para proteger a la población en riesgo de contraer estas enfermedades inmunoprevenibles, disminuir la mortalidad causadas por estas enfermedades, priorizando, ¿no? A los menores de 5 años y menores de 1 año. Siempre tiene que haber una población que sea más priorizada, ¿verdad? Ahora, eh, entonces, ¿no? Tenemos nuestros objetivos acá. Ya. A ver, van a haber objetivos específicos, ¿no? Entonces, van a definir las pautas técnicas sobre las cuales se regirán las acciones de vacunación, ¿no? Sabemos que la vacuna no es solamente el hecho, o la estrategia no solamente va a controlar el hecho de, se puede decir, aplicar, ¿no? Ya sea intradérmica, subcutánea, intramuscular, oral, algún tipo de inmunobiológico, algún tipo de vacuna, ¿no? Sino todo eso, ¿no? Se podría decir que es solamente una pequeña parte de todo un proceso, ¿no? Comienza desde la fabricación de los biológicos, la conservación de estos inmunobiológicos si no se conservan a una temperatura adecuada, ¿no? Llevar estos inmunobiológicos hacia la población, ¿no? Que verdaderamente debe de colocarse, ¿no? Y la vigilancia después, ¿no? Porque no todo termina hincándolo, ¿no? Sino que hay que vigilar, ¿no? Hay que vigilar por ahí qué es lo que está sucediendo con esta población, si tuvo algún efecto adverso, si se presentaron casos, ¿no? Entonces, es una serie de procesos o serie de etapas en las cuales las normas o las resoluciones refrendan y ayudan en esto, ¿no? Cumplir con las pautas para la certificación de la eliminación de la poliomielitis, ¿no? Entonces, dentro de estas normas dan ciertas estrategias, dan un orden a la vacuna, ¿no? Entonces ya sabemos que todos los médicos debemos saber qué vacunas tienen que tener al recién nacido, deben de colocarse en menores de 1 año, en 1 año, o sea, no puede haber algún especialista, ¿no? Algún profesional que diga, no, a mí me parece que esto tiene que colocarse no a los 2 meses, sino a los 3 meses, ¿no? O no a tal de edad, sino antes, ¿no? Entonces, todo tiene que haber un orden, ¿no? Y para ello está, ¿no? Está esto, pues, de las normas técnicas, ¿no? Nos define de una manera ordenada en base a qué, en base, pues,
hay análisis, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se debe colocar? Imagínense pues que antes, ¿no? Le hablo años antes, los niños tenían vacunas a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, a los 6 meses. O sea, cada mes que venían a sus controles tenían que vacunarse. Entonces, ¿qué sucedía, no? Muchas veces el niño venía a los 2 meses a su control, a los 3 meses no venía, a los 4 meses sí venía. Entonces, ¿qué había? Un desorden, un retraso, ¿no? Entonces, se vio, como se están introduciendo varias vacunas, las acciones o las reacciones de los niños, ¿no? Bastante bien aceptado, no habían casos graves, ¿no? Se protegía bien, entonces comenzaron ya, que se podría decir, a ordenar un poco. Es así que ahora tenemos, pues, a los 3 meses ya no se coloca, ¿no? Se coloca, tenemos vacunas a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, ¿no? Tratando de no desperdiciar oportunidad, ¿no? El niño viene a su control, no podrá venir quizás todos los meses por X motivo, pero al menos esos meses que sí vengan y aprovechar y colocarle su vacuna, que se vaya con su vacunita el niño, ¿ya? Entonces, eso también nos ayuda, este tipo de esquema, ¿ya? El cual ha ido variando, ¿no? Ahora, cumplir con las pautas de certificación de la eliminación de la polio, ¿no? Entonces, hay ciertas pautas para que nos digan si este país, ¿no? Está en un buen proceso de eliminación, libre de polio, libre de sarampión, y entre estas es no solamente que no se presenten casos, sino vigilar todo lo que vigilamos, que todo salga negativo, ¿no? Y sobre todo tener buenas coberturas, ¿no? Si por ahí no hay casos, ¿no? Puede ser que cosa que no estamos vigilando bien, ¿no? Por ahí no tenemos casos vigilando, ¿no? No tenemos casos negativos, ¿qué quiere decir? O por ahí todos salen negativos, o por ahí no estoy vigilando a ninguno, por eso no tengo ninguno positivo, ¿no? O ninguno negativo. Y lo que es la cobertura, como les decía, ¿no? Si hay una buena cobertura, esto nos asegura, ¿no? De que nuestros casos no se presenten porque la población no sería susceptible, estaría protegida, ¿ya? Entonces, son pautas para un proceso de certificación dentro de la eliminación. Proporcionar lineamientos para la eliminación del tétanos neonatal, ¿no? Habríamos hablado, ¿no? Que quizás estamos ahí, se priorizan los niños menores de 5 años hasta 1 año, pero también hablamos de mujeres en edad fértil, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Una de las de las enfermedades que antes también se presentaban era el tétanos neonatal, ¿no? Sabemos que en nuestra población tenemos una gran población rural, ¿no? En la sierra, en la selva, ¿no? Entonces muchas veces ellos no tienen acceso a la salud, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener a la población mujeres en edad fértil, población gestante, ¿no? Que podrían dar a luz en su domicilio, ¿no? Con no tan buenas, se podría decir, calidad o sanitarias, ¿no? ¿No? Entonces, con animalitos podrían estar expuestos, ¿no? ¿No? Y al momento del parto, podría el producto contraer lo que es el tétanos neonatal. Pero si la mujer la tenemos a todas las mujeres protegidas, entonces nos estamos asegurando de que no se presenten estos casos de tétanos neonatal, ¿no? Entonces, y eso también nos proporciona la norma técnica algunos lineamientos para este proceso de eliminación del tétano neonatal. Ya, esto, lo de eliminación del sarampión, esto va justo también con lo que es la poliomielitis. Acá vamos a tener nosotros la vigilancia de enfermedades febriles eruptivas, ¿no? Notificando los casos. Y si no tenemos casos, notificamos como negativos, 0 casos, ¿verdad? Y las coberturas, ¿no? Las coberturas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener que tener altas coberturas, pero no solamente asegurarnos, ¿no? Sino también tratar de hacer a través de lo que es epidemiología, ¿no? Los monitoreos rápidos de cobertura, ¿ya? Que eso se hace en el campo, ¿no? Es como una encuesta, ¿no? Que tenemos que hacer con una cantidad determinada de población, niños, al azar, ¿no? Y verificar lo que son, todos los que son carnet de vacunas, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos verificando si nuestras coberturas en el papel, ¿no? Están bien, lo estaríamos verificando nosotros en dónde, en el campo ya, ¿verdad? Ahora, una cosa es estrategias sanitarias, ¿no? Ahora, ¿qué soluciones, ¿no? O cuál va a ser, cómo vamos nosotros a abordar, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para vacunar, para llegar a la población, ¿no?
Entonces, como estamos viendo acá, eh, la demanda espontánea, ¿no? Entonces, aquella enfermera que está en su establecimiento de salud, ¿no? Y que le traen a sus pacientitos, buscan el servicio de inmunizaciones y se vacunan. Eso es la demanda espontánea, ¿no? Captación de menores susceptibles, ¿no? Entonces, también eso se puede hacer, por ejemplo, dentro de los consultorios, ¿no? Viene la persona, el abuelito por la atención, viene la hija con un menor en brazos, ¿no? Entonces podemos nosotros estar preguntando, ¿no? Si su niño tiene sus controles, aprovechando, ¿no? Que la paciente o que están acompañándolo al paciente, ¿no? Y tratar de buscar estos menores susceptibles, ¿no? Dentro de los establecimientos, pero también afuera, ¿no? Entonces también afuera podríamos estar captando, ¿no? A estos menores susceptibles, ¿ya? Ya sea en los jardines, en los parques, en los mercados, en todas partes se podría decir, ¿no? Viendo cada estrategia, casa por casa, muchas veces hay también. Seguimiento de todos los menores captados, ¿no? Entonces la enfermera cuando registra a su pacientito, vamos a tener todos los datos, como las direcciones, teléfono de la mamá, ¿no? Y vamos a tener ahí también las vacunas que se ha colocado el niño, ¿no? Entonces, ya yo con eso, con esa lista, yo ya espero al siguiente mes o a los 2 meses, al siguiente mes todavía, que venga por su segunda dosis, tercera dosis, lo que corresponda, ¿no? Y si no viene, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Tenemos que hacerle el seguimiento, ¿no? Ir a su domicilio, llamarle por teléfono para que lo traiga, ¿no? Entonces, averiguar por qué no se está vacunando, ¿no? Entonces, eso es también bastante importante, ¿no? El seguimiento de todos los menores. Esto se puede hacer también con visita domiciliaria casa por casa, ¿no? Brigadas rurales, ¿no? Donde carecen de accesibilidad al establecimiento de salud, ¿no? Hablemos ya sea en la sierra o en la selva, ¿no? Las poblaciones son alejadas, no pueden acudir a un establecimiento de salud, entonces ahí se preparan brigadas, ¿no? Con los profesionales, ya sea con médico, enfermera, personal técnico, laboratorio, ¿no? Dependiendo cuál es la intención de la brigada, ¿no? ¿No? Y aprovechar y darles las vacunas, ¿no? Brindarles las vacunas. Ya, entonces acá no se olviden esto, ustedes ya saben que son enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Van a compartir distintas o van a tener distintas vías de transmisión, pero que comparten, ¿no? La prevención a través de las vacunas, ¿ya? Entonces, enfermedades transmisibles producidas por un agente específico o sus productos, ¿no? Ya, esto lo vamos a pasar rapidito. Ya, vacunas, ¿ya? La estrategia se llama inmunizaciones, no se llama vacunas, ¿no? Dentro de la estrategia están, ¿qué cosa? Los inmunobiológicos. Dentro de los inmunobiológicos vamos a tener a las vacunas. O sea, las vacunas vendría a ser una parte de los inmunobiológicos, ¿ya? Entonces, suspensión de microorganismos, bacterias, virus, inactivos, muertos, fracciones proteicas, ahora ARN, X cosas, ¿no? Entonces, la ciencia va avanzando, se están viniendo mejores vacunas, más efectivas, con menos efectos adversos, ¿no? Entonces esperemos que sigamos, ¿no? Entonces, pero todo esto, ¿qué cosa es lo que quiere? ¿No? Ayudar al sistema inmunobiológico a desarrollar los anticuerpos necesarios para prevenir la enfermedad o combatir la enfermedad, ¿no? Entonces, todo esto va a generar una memoria inmunobiológica en los pacientes que se les aplica, ¿no? Ya, entonces el inmunobiológico, como hablamos, ¿no? Acá están las vacunas, toxoides y preparados que contengan anticuerpos de origen humano o animal, ¿no? También podrían ser las inmunoglobulinas antitoxinas, ¿no? Tenemos el toxoide, el ejemplo es el toxoide antitetánico contra el tétano, ¿ya? Las antitoxinas. Ahora, inmunización, acción de conferir inmunidad mediante la administración de un antígeno, ¿no? O mediante la administración de anticuerpos específicos. Ahí vamos a tener inmunidad activa, inmunidad pasiva, ¿ya? Entonces, pero no nos olvidemos que cada persona va a tener una resistencia, una inmunidad innata, ¿no? Porque algunas personas son más propensas, en el caso del COVID, ¿no? Hemos visto familias enteras, ¿no? Que se contagiaban de casos graves, mientras que otras familias pasaban como una simple gripe,
¿no? Todavía no se comprende por qué, ¿no? Pero hay una inmunidad innata, familiar, ¿no? Que se transmite de familia en familia. Y igual vamos a tener nosotros casos, no solamente es un caso del COVID, hemos tenido casos con tuberculosis resistente también, ¿no? En familias, no solamente por el contagio, sino por la que se desarrollaban resistencia, ¿no? A los pacientes que se habían recién contagiado, primo infectados. ¿Ya? Vamos a tener también una inmunidad adquirida o específica. ¿Ya? Entonces, acá, dada por los linfocitos T, por los linfocitos B, que vendría a dar la respuesta humoral con las inmunoglobulinas. ¿Ya? Acá este cuadrito resumen, ¿no? Entonces vamos a tener una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la inmunidad activa, ¿no? Que se genera de una manera natural o artificial. ¿Ya? No se olviden. Ya la natural, ¿no? Después de haber tenido una, ¿no? El ejemplo, personas que por ahí tuvieron sarampión, ya no se vuelven a contagiar de sarampión. Que tuvieron varicela, ya no se vuelven a contagiar de varicela, ¿no? Ya nos da una buena inmunidad, ¿no? O rubiola, lo que antes había, ¿no? Y artificial, ¿no? Que se genera ya con la inoculación, ¿no? De estos microorganismos, ya sean vivos, atenosos, fracciones de estos, que generan inmunidad, la artificial, ¿no? Ya tenemos ahí la vacuna contra sarampión, varicela, vacuna contra la rubiola, X cosas, ¿no? Entonces, inmunidad activa. Y la inmunidad pasiva, que también de la misma manera se puede adquirir de una manera natural o artificial, ¿no? De una manera natural a través del calostro de la leche que pasa a la madre, ¿no? Las inmunoglobulinas a través del calostro o de la placenta, a través de la placenta, ¿no? Y protege al niño sobre todo en los primeros meses de vida, ¿no? Entonces, y de una manera artificial, ¿ya? También con las antitoxinas o inmunoglobulinas, con la aplicación, ¿ya? Hasta ahí, claro. Mire, acá algunas enfermedades, bueno, acá a la foto de algunos pacientitos con algunas de estas enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Imagínense llegar a estos cuadros cuando todo esto puede ser prevenible. A ver, un momentito, un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, cuando todas estas enfermedades se pueden prevenir, ¿verdad? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Ojalá que estén despiertos. Ya. Esta es la norma técnica, ¿no? Sanitaria 141, ¿ya? Pero en la actualidad nosotros tenemos la norma técnica sanitaria, la número 196 del año 2022, ¿ya? Más adelante un poquito vamos a compartir, ¿ya? Esa norma técnica. Ya, entonces ahí mencionan todas las vacunas, ¿no? Que se aplicaban en ese entonces, ¿ya? 2018, no nos olvidemos. Para ello hay un esquema nacional de inmunizaciones. Ahí estamos hablando un poquito del 2018, ¿ya? Entonces, como vemos, eso nos ayuda de una manera ordenada a llevar a cabo esta actividad de salud, de una manera ordenada, ¿no? Entonces, así vamos a poder diferenciar, ¿no? Un grupo de vacunas que se aplica al recién nacido, ¿no? El recién nacido es una población, ¿no? Importante, ¿no? Ya como se dice, donde comienza ya, bueno, ahí no comienza, en sí comienza ya dentro del vientre de la madre, ¿no? Desde la concepción, ¿no? Pero en este caso ya es el primer contacto con su entorno, hasta allí protegido por la madre, ¿no? Nace y ya sale al exterior y ya tiene ya una relación más directa con el entorno, más directa, ¿no? Entonces va a haber vacunas, ¿no? Que se colocan al recién nacido, como vemos, la BCG y la HBV, ¿no? Contra las formas graves de tuberculosis, contra la hepatitis B, ¿no? Entonces, como vemos acá, sale la edad, la dosis, la vía de administración, ya intradérmica e intramuscular, en el otro caso de la hepatitis, la temperatura en las cuales todo inmunobiológico se debe de custodiar cuando ya estamos para realizar la actividad de inmunizaciones, ¿no? De 2 a 8 grados. Cuando llegaron las vacunas contra
el COVID, ¿no? Hablaban pues de que venían congeladas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay vacunas ya que vienen en estado o están congeladas, ¿no? Para que se pueda decir hay una mayor tiempo de vida, ¿no? Entonces, cuando se realiza ya de una manera ordenada, según protocolos, ¿no? Descongelar estas vacunas tiene un periodo de actividad, ¿no? Descongelas y tiene un periodo en el cual tú la puedes usar manteniéndolo a esta temperatura adecuada de 2 a 8 grados. Hay algunas vacunitas que se mantienen, pueden resistir un poquito más de 8, otras que pueden resistir un poquito menos de 2, ¿no? Pero como tenemos, no vamos a tener una refrigeradora para cada tipo de vacuna, ¿no? Entonces, todas estas entran dentro de este promedio de 2 a 8 grados que se mantienen, ¿no? De una manera adecuada, ¿ya? Entonces, van a haber posibles efectos adversos, va a depender del tipo de vacuna, la vía de administración, ¿no? Entonces, acá en el caso de la BCG, el posible efecto, el nódulo en duración, semanas, o puede ulcerarse, ¿no? Muchos tenemos cicatriz en el hombro, ¿no? Entonces, ese es una, el efecto, ¿no? De la vacuna que nos colocaron de pequeños, ¿no? Ya en el caso de la HBV, va a haber dolor, eritema, induración, puede haber un poquito de malestar general, ¿verdad? Entonces, eso es algo que podría esperarse, ¿no? Después de una vacuna. Ya, la vacuna pentavalente, no se olviden, ¿no? ¿Contra qué nos protege? Contra 5 enfermedades, no se olviden. Los posibles efectos adversos y sobre todo la edad o los meses en que se coloca. Esto ya es una vacuna que es considerada en menores de un año. Tenemos entonces vacunas de recién nacidos, vacunas de menores de un año. Estaría la pentavalente, la polio IPV, que ahora es intramuscular, ¿ya? En la norma técnica, ya a partir del año pasado, ya no se está considerando la polio oral a los 6 meses, también es IPV, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? En la norma técnica. Entonces, la polio oral ya no, eso ya está en el último refuerzo, ya se coloca, ¿no? Ya no a los 6 meses, a los 6 meses corresponde la IPV, ¿ya? La antipolio inactivada e inyectable, ¿no? Después vamos a tener las vacunas contra el neumococo, contra el rotavirus, ¿no? 2 y 4 meses, vacuna contra la influenza pediátrica, ¿ya? Eh, y así. Entonces, vamos, ¿ya? Ahora, para lo que son esquema de vacunación para el niño de un año, ¿no? Entonces vamos a tener ahí la tercera dosis de antineumocócica, la varicela, SPR, que vendría sarampión, papera, rubiola, ¿ya? Ahí tenemos, y su refuerzo, ¿no? A los 18 meses, la antiamarílica a los 15 meses, ¿no? Esta polio oral también pasó a ser IPV, ¿ya? La vacuna contra la influenza, ¿ya? Entonces, como vemos, esto nos da un ordenamiento, ¿no? Para llevar a cabo bien una vacunación, ¿ya? Entonces, tenemos acá también los refuerzos, ¿no? Contra la varicela 2, 3 y 4 años, menores de 5 años, todo engloba, ¿no? Menores de 5 años, ¿no? Entonces, ya pasamos esto, ya le voy a dar el número de la norma para que lo puedan bajar y puedan ahí verlo, ¿ya? Contra el papiloma virus humano, acá por ejemplo nos sale todavía para el calendario para 9 y 3, hasta 13 años. En la actualidad sabemos que es hasta los 18 años, tanto hombres como mujeres, ¿ya? Entonces, la estrategia no es algo estático, ¿no? Es algo dinámico, ¿no? Que siempre se va a tener que analizar los resultados, ¿no? Se va a ver cuáles han sido las dificultades, cuáles pueden ser las mejoras, ¿ya? Entonces, siempre van a haber actualizaciones, van a haber introducciones de algunas nuevas vacunas, dependiendo del estado de salud de la población, ¿ya? Entonces, todo esto es cambiante, ¿ya? Es cambiante. ¿Ya? Se dice que nosotros contamos con uno de los mejores esquemas a nivel mundial, ¿no? Hay bastante inversión, por eso, cuando se detecta un casito nomás, ¿no? De alguna enfermedad inmunoprevenible, ejemplo el sarampión, ¿no? Eso es como una alerta ya, ¿no? Tener un caso, como se dice, podría ser el fracaso, ¿no? De toda una estrategia sanitaria, de todo un trabajo de años, ¿no? De años. Por eso todo va en conjunto, ¿no? La vigilancia, ¿no? Las coberturas, ¿ya? Entonces las notificaciones, todo eso va dentro, en conjunto se trabaja. Ya, pasemos esto.
¿ya? Miren, dentro de las poblaciones tenemos a población adolescente, población en riesgo y a la población adulta mayor también, a la población adulta mayor, ¿no? Entonces, todo esto se da después de un análisis, ¿no? Población adulta mayor, sabemos que los daños no transmisibles, alta prevalencia de daños no transmisibles, pero también de enfermedades transmisibles, ¿no? Que pueden provocar, ¿qué cosa? Neumonías, ¿no? En los adultos, ¿no? Y acá va la vanguardia, ¿qué cosa? La influenza, ¿no? Y la neumonía provocada por neumococo, ¿no? Es así que al adulto mayor se prioriza esas dos vacunas, ¿no? Vacuna contra la influenza y vacuna contra el neumococo para todas las personas adultas mayores, ¿ya? Gestantes, población también que es bastante importante, ¿no? Influenza. En su época, cuando tuvimos la pandemia H1N1 en el año 2007, ¿no? 2008, perdón, 2009, ¿ya? En el año 2009 se vio que los primeros casos mortales o los, eh, se demostró, ¿no? Que había un mayor riesgo de complicaciones en pacientes gestantes, ¿no? Y pacientes con enfermedades no transmisibles, ¿no? Aquellos que hacían complicaciones al H1N1 y fallecían, ¿no? Entonces se priorizó también esta vacunación a este grupo, a esta población, ¿no? Influenza, ¿no? En adultos gestantes, ¿no? Hepatitis B, el toxoide antitetánico, ¿ya? Entonces, dentro de ese esquema. Ahora, acá va a haber algunas de las enfermedades, ¿no? Una pequeña cadena, ¿no? El agente etiológico, en el caso de la tuberculosis, ya bastante conocido. Nosotros somos un país endémico, ¿no? El periodo de incubación es bastante diferenciado, ¿no? Puede demorar meses, ¿ya? Puede hacerse pulmonar o extrapulmonar, ¿ya? Vamos a tener un reservorio para la parte, se podría decir, urbana, es el hombre, pues, ¿no? El modo de transmisión, hay que siempre acordarse, ¿ya? ¿Qué es lo que contienen al momento de toser o las gotitas de saliva? Los bacilos, ¿no? Los bacilos que pueden estar contagiándose, ¿no? A través de las gotitas de saliva, ¿ya? Ahora, ¿vamos a tener poblaciones más susceptibles a esta enfermedad? Sí, ¿no? Niños de bajo peso, ¿no? A un estado por debido a su estado de salud nutricional, desnutridos, pero van a haber otro tipo de patologías que también van a aumentar el riesgo, ¿no? Como las infecciones por VIH, ¿no? Que una enfermedad transmisible que puede bajar las defensas, ¿no? Pero no solamente tenemos eso, ¿no? Tenemos también a qué cosa? A los daños no transmisibles como la diabetes mellitus, ¿no? Pacientes con enfermedad, con diabetes mellitus también puede generar una cierta inmunodepresión y que por ahí sea más factible de que haga una enfermedad por tuberculosis, ¿ya? No olvidarse de los síntomas, ¿no? La tos, ¿no? Nosotros tenemos una definición, ¿no? Que es sintomático respiratorio, ¿no? O sea, paciente que tiene tos por más de 15 días es un sintomático respiratorio. Y nosotros estamos en un país endémico, ¿no? Entonces es una alta posibilidad de que por ahí el paciente tenga una tuberculosis, ¿no? Entonces se le tendría que hacer su prueba de esputo. Además de eso, pueden ir acompañados de hematis y fiebre, sudoración, baja de peso, malestar, ¿no? Todas esas cosas también los pacientes con tuberculosis. Ya, la poliomielitis, no se olviden, ¿ya? A pesar de que el menos del 2% pueden desarrollar una enfermedad paralítica, pero sin embargo, ¿no? Es las secuelas, ¿no? Que puede dejar a una persona después de tener una poliomielitis, ¿no? ¿No? La invalidez de por vida, ¿no? Pudiendo nosotros esto evitar con el simple hecho de su inconcito, su vacunación, ¿no? Evitable, ¿no? Una desgracia por ahí al paciente que por ahí va a presentar una secuela, ¿no? Entonces, para todo esto debemos de conocer al enemigo, ¿no? Entonces, en el caso de la poliomielitis, poliovirus salvaje, tres serotipos, ¿no? Distribución, ¿no? Si bien que nosotros no tenemos casos, pero hay zonas en otras partes donde quizás el sistema sanitario no es de los mejores, ¿no? Donde todavía se dan estos casos de poliomielitis, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el periodo de incubación, ¿no? La vía de transmisión fecal-oral. ¿Cómo se contagia? Fecal-oral, ¿verdad? La vía de transmisión. Ya, el periodo de transmisibilidad,
¿no? Entonces, los niños suelen ser más susceptibles que los adultos, ¿no? Entonces, estas vacunas en niños, está dentro de su calendario de niños, ¿no? Ya, difteria, ¿no? El agente etiológico, ¿no? Eh, Va a tener también una frecuencia, se puede decir, según los meses, ¿no? O según la temporada, ¿no? Climatológica. En los meses de frío aumenta la frecuencia de esta enfermedad, ¿no? ¿Ya? El periodo de incubación, el reservorio, ¿ya? El modo de transmisión. Esto no se olviden, yo les sugeriría que hagan una pequeña tablita donde haya cada una de estas enfermedades, su agente etiológico, periodo de incubación, ¿no? Con estas cositas, ¿no? Para que todos tengan su cadena ahí. Ahora, así como ordenamos las vacunas para realizar la vigilancia, ¿no? También nosotros debemos de ordenar, se podría decir, cómo es que vamos a vigilar, ¿no? Entonces, para la vigilancia nosotros, para estas enfermedades, para cada una de estas enfermedades, vamos a tener una definición de caso. ¿Qué es, qué es lo que tenemos que vigilar? Nos da la definición de caso, ¿no? Es una definición que va a ser uniforme, ¿no? Una definición que tiene que ser sencilla, porque todo personal de salud debería estar en la capacidad de apoyar con la vigilancia de estas enfermedades. La enfermera, el odontólogo, el personal técnico, ¿no? El médico más aún, entonces saber qué es lo que vigilamos con la definición de caso. Ya, acá es un poquito la historia, ¿no? Narra la historia de un caso, ¿no? Índice de difteria, ¿no? 27 de octubre, primer caso de difteria en La Victoria, después de 20 años de notificación negativa, ¿no? Y de ahí comenzó, miren, ¿no? Notificación negativa, ¿no? O estamos tan bien que todos están inmunizados, o por ahí no estamos realizando la vigilancia y no estamos notificando los casos, ¿no? Son dos cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, después hubo de este casito índice, que se notificó el primer caso, se identificaron 19 casos más, ¿no? Eso es lo que se encontró. Ahora imaginémonos cuántos otros casos se habrán escapado. De ellos, 4 confirmados, uno compatible por clínica y 3 confirmados por nexo epidemiológico. Así, imagínense, de todos estos, uno que tenía la clínica, los otros no, pero por el nexo epidemiológico se confirmó que sí eran casos, ¿no? Entonces, imagínense qué población, ¿no? Cómo será, como le dicen, el iceberg ahí, ¿no? Lo que vemos es eso, y lo que está debajo del agua, cuántos casos más estaremos nosotros, estarán en nuestras comunidades. Ya, el caso índice, niña menor de 5 años, ¿no? Que todavía está con sus vacunas, ¿no? Fecha de inicio de síntomas, 21 del 10 del 2020, fiebre, malestar general, dolor de garganta, epístasis, 9 días con enfermedad y esta persona, lo peor es que esta niña falleció, ¿no? El 30 de octubre del 2020 en el Hospital 2 de Mayo, ya con complicación de daño cardiológico. Y salió positivo el cultivo y el PCR. Y fue compatible también por la clínica, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros ya otra enfermedad, ¿no? La tosferina, coqueluche, tos de los 100 días, ¿no? Múltiples nombres tiene, ¿ya? Estamos hablando ahí de la Bordetella pertussis, ¿ya? A todo menor de niño de 5 años, ¿no? No inmunizado, son las personas que están en riesgo del reservorio, ¿no? El ser humano, el hombre, ¿ya? Acá vamos a tener su periodo de incubación de 7 días promedio, ¿no? Pero no pasa de las 3 semanas el periodo de incubación. Eh, Contacto directo, la vía de transmisión directo con secreciones de las vías respiratorias del paciente portador. ¿Ya? Van a ver sus etapas, una etapa catarral, ¿no? Y después ya viene a ser, que comienza como una simple virosis o infección de respiratoria aguda, viral, y después viene ya a comenzar los paroxismos, esa tos persistente, ¿no? Persistente que quizás en un adulto pueda ser más llevadero, ¿no? Pero en los menores de 5 años, ¿no? O en los menores, en los pequeños, ahí sí, ¿no? Ahí sí es un poquito más fuerte, ¿no? Con mayor malestar. Mm, ya, tétanos, esta es otra enfermedad, ¿ya? Bueno, debido a las campañas de inmunizaciones, ya sabemos pues, que las poblaciones se vacunan, ¿no? Inclusive ya sabemos que hay eh, hombres, mujeres,
se hacen un pequeño corte en casa, ¿no? Y están pensando ya en el tétano, ¿no? Ya, pero y usualmente vienen porque dicen, sí, el cuchillo está oxidado, ¿no? Ahora, sabemos que eso no es el tétano, ¿no? Será un corte, ¿no? Con algún tipo de objeto punzocortante, ¿no? Pero lo que nos da a nosotros, ¿ya? Es una enfermedad infecciosa, ¿no? Es una herida contaminada, ¿no? Contaminada. ¿Ya? ¿Y dónde está? En el intestino de los animales, incluyendo el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos en el campo y por ahí sufrimos un corte en el campo, podríamos estar expuestos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está la cantidad de días, ¿ya? Ahora, en neonatos también tiene su periodo de incubación, ¿ya? Y una de las cosas principales es la lucha contra el tétanos neonatal, ¿no? Habíamos hablado al comienzo, ¿no? De que por ahí en la sierra, en la selva, vamos a tener poblaciones, ¿no? Mujeres, gestantes, ¿no? Y sabemos que el parto no avisa, ¿no? Puede tener su parto en casa, ¿no? Como es costumbre, según cultura, que atiendan las comadronas, los familiares, y muchas veces el estado, ¿no? Como habíamos hablado, sanitario, no es lo mejor, puede haber contaminación, ¿no? Con algún objeto punzocortante contaminado, cortar el cordón y estaríamos ahí nosotros exponiendo, ¿no? Al niño, ¿no? Entonces, por ello, la madre tiene que estar protegida, ¿ya? Influenza B, ¿ya? Hemophilus influenza tipo B, ¿ya? El reservorio es el hombre, tiene su periodo de incubación, cómo se transmite. Acuérdense que esto está dentro de lo que son las pentavalentes, la vacuna pentavalente, ¿ya? Aparte de la poliomielitis, otra de las enfermedades que están en un proceso de eliminación. Eliminación es el sarampión para nuestro país, ¿no? Entonces, provocada por el virus del sarampión, ¿ya? Es altamente contagiosa. Donde hay poblaciones sensibles es altamente contagiosa el sarampión. Se contagia mucho más fácil que una tuberculosis, ¿no? Por la vía aérea es bastante contagioso, ¿ya? Ahora, pero imagínense pues que en algunos países de europeos, ¿no? Alemania, Francia, Suiza, ¿no? Existen casos, ¿no? Entonces, pero ellos tienen otra realidad, ¿no? Ahí hay aparte muchas personas que son antivacunas, muchas asociaciones que son antivacunas, ¿no? Eso es uno. El estado, el nivel de vida de la población, su estado nutricional, ¿no? Su nivel sanitario, ¿no? Es mucho mejor que en nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos poblaciones todavía alejadas, ¿no? Donde por ahí sufren de desnutrición, las casas, las viviendas no son adecuadas, no tienen acceso a la salud, ¿no? Entonces es una población que se podría decir que es muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable. Entonces una cosa es que un niño alemán le dé sarampión y lo pasa bien en casa con todos los cuidados, que a un niño en una comunidad, ya sea en la selva o en la sierra, con desnutrición y todo, y que no tiene acceso a la salud, se enferme de sarampión, ¿no? Entonces ahí va a haber mayores complicaciones y mayor riesgo de muerte, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente, ¿no? De esos países pueden llegar personas, ¿no? Que son susceptibles, que vienen trayendo, que vienen trayendo la enfermedad o hacen la enfermedad acá, ¿no? Y pueden estar contagiando a nuestras poblaciones, ¿no? Entonces es importante que tengamos una alta cobertura y que estemos siempre vigilando estos casitos de enfermedades febriles eruptivas, ¿no? Probables casos de sarampión. Se transmite de persona a persona a través de las gotitas de las secreciones, ¿ya? El periodo de incubación de 7 a 18 días, ¿no? Puede haber al inicio una forma también así que pareciera una gripe, inicio de fiebres, hasta que aparece el exantema, ¿no? Ahora, es conocer el periodo de transmisibilidad, ¿no? Ya detectamos a un paciente, a un turista que estuvo, y hay que ver por dónde ha estado durante su periodo de transmisibilidad, 7 días antes hasta 5 días después de la aparición del exantema. ¿Qué quiere decir? Que si llegó al Perú y estuvo esos 12 días, tenemos que ver durante esos 12 días dónde, con quién estuvo contacto, dónde viajó, dónde se atendió, X cosas, ¿no? Y hacer la vigilancia a todos esos contactos, ¿no? Ahora, susceptible inmunidad de esta enfermedad, todas las personas son susceptibles, ¿no?
que no han padecido la enfermedad. ¿Ya? Ahora, la letalidad en una epidemia que ocurrió en el Perú en el año 92 fue de 1,49, ¿no? 347 casos de muerte por sarampión en 22.605 casos de enfermedad, ¿no? La tasa de letalidad, ¿ya? ¿Ya? Y ahora, todos estos han sido, imagínense, niños, pues, ¿no? La gran mayoría. Ya, acá un poquito de la situación epidemiológica y un caso que se detectó en el año 2005, 2015, ¿no? 2019. O sea, estamos expuestos a que haya la introducción de esta enfermedad nuevamente en el Perú, si es que no realizamos una buena vigilancia, si es que no tenemos buena cobertura, entonces nuestra población puede enfermarse y puede haber la introducción nuevamente de esta enfermedad, ¿no? ¿Ya? Ya, rubiola, ¿ya? Acá sobre todo eh, la prevención de la rubiola congénita, síndrome de rubiola congénita, ¿no? Entonces, esto es otra de las pruebas, ¿no? De lo que es la efectividad de las vacunas, ¿ya? En este caso, COVID, hemos podido ver los resultados rápidamente, ¿no? ¿Cuánto es el periodo de incubación del COVID? ¿En qué tiempo una persona hace complicaciones cuando tuvo COVID? Recordemos, ¿no? Son horitas, días, ¿no? A lo máximo, horas, ¿no? Que una persona ya podía estar mal. Ahorita está bien, en la noche, al día siguiente internándose, ¿no? Entonces, ya con la vacuna nosotros podemos ver rápidamente que hubo una mejoría rápida de la población, ¿no? Con las vacunas. Igualito sucedió con la rubiola. Van a haber otras enfermedades que no vamos a ver todavía los resultados de acá a unas décadas, ¿no? Estamos hablando del VPH, hepatitis B, ¿no? Cuando disminuyan, ¿no? La cantidad de cáncer de cuello uterino, cáncer provocado por VPH, porque también da en hombres, ¿no? Y cuando disminuya la cantidad de casos de cirrosis, cáncer, ¿no? Al hígado, de acá a unas décadas, ¿no? Entonces ahí vamos a decir sí, ¿no? El trabajo que realizamos en esta época ha sido bueno, ¿no? Ha disminuido, ya no hay tantos casos, ¿no? Entonces ahí sí se vería, ¿no? En el caso de la rubiola, ¿no? Cuando se introdujo o cuando se hizo un barrido a toda a persona hasta los 39 años, hombres, mujeres, niños, todo, se vacunó, ahí se vio, como se dice, el resultado rápidamente también. Ya no se notificaban casos de rubiola, ¿no? Y más aún de rubiola congénita. ¿Ya? Entonces, no se olviden, como lo que les dije, hagan su pequeña cadena, ¿no? El agente etiológico, periodo de incubación, ¿ya? Parotiditis, enfermedad viral aguda también, ¿ya? También felizmente está dentro de lo que es el esquema de vacunación, vamos a pasarlo de esto, ¿ya? Ya, estos son cadenas, esto sí traten de hacer su pequeño resumen. Ahora, todas estas enfermedades inmunoprevenibles, todas se vigilan, ¿no? Cada una se vigila, ¿ya? Va a haber una vigilancia, recuerden, los tipos de vigilancia, activa, pasiva, ¿no? ¿Ya? ¿No? La pasiva, aquellas que vienen a través de los consultorios. Atiendo mis 20 pacientes y por ahí encontré uno con enfermedad febril eruptiva, ¿no? Entonces, por ahí puedo haberle puesto, no sé, que no sea sarampión, sino otro tipo de enfermedad febril eruptiva, lo coloco, ¿no? ¿Ya? O puedo captarlo allí, ¿no? Eso es la vigilancia pasiva, ¿no? Y la activa, ¿no? Entonces, ya el doctor el mes pasado detectó un caso compatible, ¿no? Miren, este es el diagnóstico que podría ser, si hacemos un diagnóstico diferencial, un caso de sarampión. Vamos a buscar qué pasó con el niño, ¿no? Entonces, eso es una vigilancia activa, ¿ya? Buscando casos compatibles que podrían haber sido, ¿no? Y descartándolos después de la investigación, ¿no? ¿Ya? O en la comunidad también, ¿no? Casa por casa, buscando pues pacientes febriles eruptivos. En el caso de sarampión, ¿no? Ya, fiebre amarilla también, ¿ya? Dentro de nuestro calendario, qué bueno, ¿ya? Lo vamos a pasar. Esto no se olviden de hacer su resumen, ¿ya? ¿Ya? Hepatitis B, ¿ya? Vamos a pasar esto. Ya, como dijimos, la vigilancia epidemiológica, ¿no? Para ayudar a vigilar vamos a tener nosotros las definiciones de caso.
¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vigilancia? Ver la tendencia de enfermedad, ¿no? Captar si hay o no hay casos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando hacemos la vigilancia, captamos un caso y van a ver que en el papelito, ¿no? En la ficha de notificación, ¿no? Vamos a tener información que nos puede dar qué determinantes, ¿no? O qué riesgos ha tenido la población, ¿no? Y todo esto, después de un análisis, de una interpretación, podemos armar salas situacionales, ¿no? Podemos sacar conclusiones, ¿ya? Y ayudarnos a qué? A tomar decisiones rápidamente y planificar intervenciones para el control y prevención. ¿Ya? Acá vamos a tener nosotros, dentro de la hepatitis B, ¿no? Poner tener importancia en lo que son las parejas, ¿no? De una persona infectada, las parejas sexuales, ¿no? Vamos a tener dentro de las cosas si son, usan algún tipo de droga endovenosa, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener también que ponerle atención a los hijos de madre con antígeno de superficie positivo para su seguimiento, sus vacunaciones, ¿ya? Aquellas personas que trabajan o reciben material biológico de alguna persona infectada, ¿ya? Aquellos que han tenido procedimientos quirúrgicos son acá, ¿ya? Acá esto no se olviden también, ¿no? Dentro de lo que es eh, lo del neumococo, ¿ya? ¿Ya? Tenemos vacuna para el año y para los adultos mayores también, ¿no? Las enfermedades que nos puede generar, ¿no? Otitis media, sinusitis, meningitis, bacteriemia y neumonía, ¿ya? Entonces, vamos a tener nosotros un calendario de inmunizaciones, ¿no? Vamos a tener entonces ahí, a diferenciar a los recién nacidos, a los menores de un año, a los que tienen año, los menores de 5 años, población adolescente, gestante, adulto mayor, población en riesgo, ¿ya? Entonces, ya, esto lo vamos a pasar, lo del esquema, ya, esto también lo vamos a pasar porque esto está ya, en la norma técnica, ¿ya? La norma técnica, denle una leída, ¿ya? Es la última, la que está vigente, ¿ya? Esto acá pueden ayudarlo también. Ya vamos a pasar esto, ¿ya? La antiamarílica, ¿ya? Siempre es importante, ¿no? Si yo estoy trabajando en inmunizaciones, ¿no? Debo de conocer, pues, ¿no? Aquellas reacciones. Si soy pediatra, aquellas reacciones adversas. Le voy a indicar a mis pequeños, ¿no? Sus vacunas. Entonces tengo que advertir a la madre qué son los probables efectos que puede tener el niño para que esté preparada y no se preocupe, que vea que es algo que podría generarse por la vacuna, ¿ya? Entonces, si los padres están enterados qué es lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces ellos van a tener esa tranquilidad, ¿no? Que le da el profesional de la salud, ¿no? Entonces, para ello debemos de conocer, ¿no? Debemos de conocer, como les decía, a qué reacciones podría tener la aplicación de una vacunita. Ahora, también, ¿no? Hay que tener en cuenta el origen de la vacuna. Hay vacunitas de algún origen, ¿no? Y otras que son hechas en otro laboratorio de otro país, y a veces hay diferencia también, ¿no? Hay diferencia, inclusive hasta con las reacciones adversas, ¿no? O con las reacciones que podrían provocar, ¿no? La fiebre, hay vacunas que te causan bastante fiebre, ¿no? Y son de algún origen y son de otro origen que pasan más fácil, ¿no? Entonces ahí también está un poquito cómo es que el desarrollo, cómo es que hacen la vacunita, la composición también, ¿no? Ya, hepatitis B, vamos a ver acá, pasamos ya del BPH, vamos a pasar creo que directo, ¿ya? Directo a la norma técnica para que lo puedan chequear. Aquí están las vacunas del COVID, ya, esto sí, ya, traten de verlo, ya. Los intervalos de vacuna en vacuna, ya. Ahora, esto es la vacunación para el personal en salud, ya, miren, o sea, tenemos las hepatitis, las influencias que son todos los años, la vacuna antiamarílica también, la DT. ¿Ya? No olvidarse la vía de administración, ¿no? Va a ser diferente una intradérmica, una subcutánea,
¿no? Que una intramuscular, ¿ya? Entonces ahí están los ángulos más o menos de la aplicación de cada una de ellas, ¿ya? En esquemas incompletos, ¿ya? En esquemas incompletos, hay que ver, ¿no? En niños, ¿no? Se dice que es importante tener en cuenta que no existen intervalos máximos entre las dosis de vacuna en los niños, ¿no? Si un niño no acudió a su tercer mes, perdón, a su cuarto mes a su vacuna, ¿no? Y vino al quinto mes, se le vacuna lo que corresponde, ¿ya? Ahora, la administración simultánea de la mayoría de vacunas vivas o inactivas no producen una disminución de los títulos de anticuerpos ni aumentan las reacciones adversas. Es por ello que se juntaron, ¿no? En un mismo mes, ¿no? Grupos de vacunas, ¿no? A los 2, 4 y 6 meses, ¿no? Porque ya se evidenció de que no produce una disminución del título de formación de anticuerpos. Ahora, también se habla de que no se debe comenzar esquemas. Lo más importante es el número total de dosis y no el intervalo entre las mismas. Estamos hablando en los niños, ¿no? Y el esquema se continúa en donde se abandonó, nunca se reinicia, ¿ya? Entonces, no hay que desperdiciar las oportunidades de vacunación, ¿ya? Recordemos que estamos protegiendo a los niños, a la población cuando los vacunamos, ¿ya? Acá un poquito, ¿no? Como les comenté, hay algunas que son más sensibles al calor, más sensibles al frío, pero la de temperatura adecuada ya lo sabemos, ¿no? Ahora, dentro de del esquema de vacunación, ¿no? Nosotros podemos presentar los ESAVIS, ¿no? Lo que son los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, ¿ya? Entonces son supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. No todo tiene relación directa con el hecho, el mismo proceso de introducir la vacuna en el organismo, ¿no? Ya sea intramuscular, intradérmica, ¿no? Subcutánea, ¿no? Vía oral. ¿Ya? Eh, Pueden haber cosas que escapan de esto, del propio hecho de vacunar, ¿no? Entonces, todo eso alrededor, ¿no? Implica lo que puede ocurrir, ¿no? En un ESAVI. Ahora, van a diferenciarse ESAVIs leves y ESAVIs severos. ESAVI severo, aquel que resulta en hospitalización o fallecimiento. Que ahora, si se determina si fue por hecho por la vacuna o no, eso ya después de la investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué se vigila los ESAVIS? ¿No? La idea es reducir el impacto negativo de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación y inmunización, ¿no? Sobre todo los severos, ¿no? Entonces, yo les cuento, pues, en algún momento se hizo una campaña, ¿no? En un colegio, hace algunos años ya, ¿no? En población adolescente, ¿no? Y se vacunaba, no recuerdo si era la antitetánica, ¿no? Entonces, hacen su colita para que se coloquen sus vacunas, y en una de esas, uno de los alumnos, ¿no? Se desmaya, y cuando se desmaya, se golpea la cabecita, ¿no? Entonces ahí todos inmediatamente, ya la vacuna, ¿no? Y miren lo que ha hecho la vacuna, la vacuna, la vacuna, ¿no? Entonces, como se golpeó la cabecita, ¿no? Lo llevaron inmediatamente al hospital, ¿no? Ahora, cuando se investiga, ¿qué era, no? Que si bien se estaba realizando una vacunación, a la alumna no llegó a vacunarse, o sea, estaba ahí paradita, ya le iban a vacunar y es ahí donde la persona se desmaya, ¿no? Pero igualito, ¿no? En el tumulto, en todo eso, le echaron la culpa a la vacuna, ¿no? Cuando no fue, no le habían aplicado todavía la vacuna, ¿no? ¿No? Entonces, hay cositas que después de la investigación ya se determina, ¿no? Se determina, ¿no? En este caso fue supuestamente atribuido, pero no tenía relación nada con la vacuna. Con el proceso, sí, de realizar una campaña, sí, porque la niña en una campaña es donde pierde el conocimiento, pero no tenía relación directa con la aplicación, ¿no? Con la aplicación, ¿no? Entonces, y así van a salir muchas cosas, ¿no? Así como recordamos en la época de la vacunación contra el COVID, ¿no? Habían personas que se filmaban y decían, uy, no le han puesto nada, porque ¿dónde está la aguja? ¿Dónde está la aguja? ¿No? Oh, y la aguja se quedó, ¿no? Entonces, muchas cosas que se tergiversaban, ¿no? Y como ustedes han visto, muchos de ustedes han visto ahora, las ampollas, o perdón, las jeringas, ¿no? Son retráctiles. ¿Qué quiere decir? Que cuando terminas de aplicar, la agujita automáticamente se esconde
¿Por qué se hace eso? Para evitar los accidentes del personal de salud punzocortantes o cuando se desechan estas vacunas, ¿no? Entonces el personal de salud lo pone en una cajita, ¿no? De seguridad, pero a su vez eso es manipulado después por personal de saneamiento, ¿no? Que se lleva todos estos desechos, ¿no? Y pueden parar, pues, ¿no? En algún otro lugar, ¿no? Imagínense que la jeringa estuviese afuera, ¿no? Está expuesto el personal de salud, el personal que manipula esos desechos, ¿no? Y podían también tener un accidente con punzocortante. Entonces, esa vacuna redujo al máximo ya los probables accidentes con punzocortantes por vacuna, por jeringa, ¿ya? Entonces, a veces hay que un poquito más informarse y dar la tranquilidad siempre debida, ¿no? No olvidarnos de vigilar los cesáreos, ¿ya? Ahora, y dentro de los ESAVIS es las notificaciones, ¿no? Las notificaciones tienen que ser inmediatas, ¿no? Entonces, cada vez que hay una campaña de vacunación, esto va junto con la vigilancia ESAVIS, va a la par, ¿ya? Entonces, acá un poquito, eventos coincidentes, eventos relacionados, eventos no concluyentes, ¿ya? Leves y severos, ¿ya? Ahora, dentro de un SAVI pueden haber, ¿qué cosas? Errores programáticos, ¿no? Errores programáticos, ¿no? Que no tienen que ver con la sustancia que se le aplica, sino con las otras cosas que traen consigo el hecho de realizar este tipo de actividad de vacuna, ¿no? ¿Ya? Reutilización de jeringas, ponen ahí vacuna con el diluyente contaminado, ¿no? Entonces, que por ahí no hay una garantía de esterilidad, ¿no? Entonces, todas esas cositas que son errores operativos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces también hay error en la reconstitución también con el diluyente incorrecto, ¿no? Podrían haber, ¿ya? Entonces, todas estas cositas son cosas que se deben de evitar en los errores programáticos, ¿no? Lo que se quiere es una vacunación segura, ¿no? Entonces, la vacunación, como les decía, no es el hecho solamente de hincar, sino hasta cómo tú dejas esos inyectables con sus agujitas o las jeringas ya utilizadas, ¿no? O sea, y cómo, dónde terminan todo eso, ¿no? O sea, uno tiene que asegurarse de que desde el comienzo, desde que por ahí sale del laboratorio las vacunas, llegan a los almacenes, se distribuye a cada establecimiento, todo eso tiene que estar bien determinado, ¿no? Tratando de asegurar la calidad de los biológicos de las vacunas, ¿ya? Entonces, inclusive acá vemos un ejemplo, ¿no? ¿En qué terminan? Pueden terminar en un balde así en desorden con las jeringas hacia afuera o terminar tirados en las carreteras, ¿no? Eh, botados, ¿no? Contaminando el medio ambiente y exponiendo a la ciudad, a la población, ¿no? Entonces, seguridad también para toda la comunidad y el medio ambiente. Ya, entonces ya con esto ya acá están lo que son las notificaciones. Ya con esto ya estaríamos casi terminando ya el barrido. Habíamos comentado del barrido, ¿no? Ya el barrido es una actividad, ¿no? Que se da, ¿no? Para reforzar el proceso de erradicación o eliminación de algún tipo de enfermedad, ¿no? En este caso se hace barridos para el sarampión, barridos para lo que es la poliomielitis, ¿ya? Entonces, sobre todo esto se hace cuando puede haber algún caso confirmado, ¿no? Algún caso confirmado, ¿no? O también se puede dar eh, cuando ya hay algún cúmulo de personas susceptibles, ¿no? Cada cierta cantidad de años van quedando personas que no se han inmunizado, entonces estos llegan a tener una cantidad tal que podrían ser o podrían provocar un brote, ¿no? Entonces, y para este barrido hay diversas estrategias, ¿no? O diversas tácticas para la vacunación, casa por casa, puestos fijos, móviles, ¿ya? Todo esto traten de leerlo, traten de imaginárselo como es también, ¿no? Traten de verlo, ¿ya? El bloqueo, en caso sospechoso, se va a utilizar el bloqueo, ¿no? De alguna enfermedad que está bajo vigilancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace bloqueo? 49 manzanas alrededor del probable caso, del caso sospechoso, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad de manzanas que hay que realizar el bloqueo, ¿ya? Y en el bloqueo solamente se hace completar el esquema de vacunación a los menores de 5 años y tratar de buscar casos, pues, compatibles, ¿no? ¿Ya? Esta es una fichita de notificación de un ESAVI, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en estas fichas de notificaciones son bastante amigables, se podría decir, ¿no? Para marcar nomás.
¿ya? Podría ser realizado ya sea por profesional médico, ¿no? Por profesional no médico también, ¿no? Que podrían utilizar esta ficha para la notificación de un examen, ¿ya? Entonces, con esto estaríamos culminando ya la clase de hoy. Ya es un tema bastante importante, ¿ya? Ahora, rapidito ya les voy a mostrar, a ver. Y esta es la norma técnica del año 2022, la 144, ¿ya? ¿Ya? Ay, chispas, esta no es. A ver. Acá lo tengo. Ya, la 144 es del COVID, ¿ya? La otra es la 196. A ver, acá creo que está también. Acá está. Norma técnica. No, acá me da la resolución 196. Es la norma técnica 196. ¿Ya? Esta es la resolución. A ver. Acá, esta es. ¿Ya? Esta es la norma técnica 196. Ya lo tenía acá. ¿Ya? Acá lo que le quería agregar, mire, lo que les quería hacer ver, todo va cambiando, ¿no? Si esto fue en el año 2022, pero acá te sale, por ejemplo, en esta que antecede, en esta, a ver. Acá, por ejemplo, antipolio inactivada, ¿ves? Vacuna antipolio inactivada, IPV, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué nos sale? ¿No? Menores, fecha de inicio, 2 meses, intervalo 2 meses entre dosis y dosis. Pero a partir del 2023 se incorpora al esquema la tercera dosis de IPV. Si antes era la tercera dosis con APO, polioral, a partir del 2023, basados en esta norma técnica, se introduce ya el IPV a los 6 meses también, ¿ya? Sacándose el APO, ¿ya? Y a partir del 2024, una cuarta dosis, ¿no? Que vendría a ser a los 18 meses, a los 18 meses. Su cuarta dosis de IPV, que vendría a ser, como se dice, el refuerzo, ¿no? ¿Ya? Quedando solamente entonces el último refuerzo, ya como APO, como polio oral, ¿ya? Entonces, ¿ve? Para el 2024 se incorporará la dosis de refuerzo a los 18 meses con IPV, ¿ya? Quedando el antipolio oral solamente ya para los 4 años. Acá, como vemos acá, antes era 18 meses, antes era 6 meses, como salía en las diapositivas de la clase, ¿ya? Pero ya quedó eso desfasado, ¿ya? Las temperaturas adecuadas están ahí, ¿no? Para el año 2024 solo se utilizará la dosis de refuerzo de APO a los 4 años, ¿ya? Entonces, esto es la última norma técnica, ¿no? Con ciertas modificaciones hasta el año pasado, que las incluyen, que fue dada en el 2022. Esta es la actual, ¿ya? La norma técnica sanitaria 196, norma técnica sanitaria 196 del año 2022, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿sí? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta?